Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En concreto, vamos a desentrañar ese rumor que ha estado circulando sobre el supuesto temor de Kerem hacia Hande. ¿Qué le preocupa realmente? ¿De dónde viene todo esto? Hoy vamos a analizarlo a fondo, profundizando en cada detalle y explorando las diferentes perspectivas que rodean este controvertido tema. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre tus celebridades favoritas, análisis de series y películas, y chismecitos jugosos como este, así que no te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, los quiero. Su fidelidad y participación son el motor que impulsa este canal, así que gracias por formar parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como todos sabemos, fue un torbellino mediático desde el principio. Desde su química explosiva en Sen Kalkapm hasta su romance en la vida real, todo fue seguido con lupa por fans de todo el mundo. Cada gesto, cada mirada, cada comentario fue diseccionado y analizado hasta la saciedad. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la relación de sus protagonistas traspasó la pantalla, convirtiéndose en un cuento de hadas moderno para millones de personas. Pero como suele pasar con las relaciones tan expuestas, también hubo muchísima especulación y rumores. Y uno de los rumores más persistentes es ese, que Kerem sentía cierto temor hacia Hande. Un rumor que con el tiempo ha adquirido diferentes matices y ha sido objeto de innumerables debates en las redes sociales. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Qué podría preocuparle a Kerem sobre Hande? Bueno, aquí es donde tenemos que empezar a desglosar las cosas. No creo que se trate de un temor en el sentido literal de la palabra, como si Kerem tuviera miedo de Hande como persona. Más bien, creo que el temor al que se refieren muchos se relaciona más con las expectativas que rodeaban su relación y la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Es decir, no se trata de un miedo personal, sino más bien de un temor a las consecuencias de no estar a la altura de las expectativas creadas por el público y los medios. Un temor a decepcionar, a romper la ilusión de un romance perfecto que se había construido en torno a ellos. Para entender esto, tenemos que recordar el contexto. Cuando Kerem y Hande confirmaron su relación, ya eran dos de las estrellas más grandes de Turquía. Sen Kalkapm había sido un éxito rotundo a nivel mundial, y su romance en la vida real catapultó aún más su fama. Esto significó que cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y juzgado por millones de personas. Imagínense la presión. Cada salida, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era objeto de escrutinio. No podían permitirse un desliz, un error, porque sabían que sería amplificado y comentado hasta la saciedad. La presión era constante y sin duda, afectó la forma en que se relacionaban entre ellos y con el mundo exterior. Creo que lo que realmente preocupaba a Kerem era la posibilidad de decepcionar a sus fans, de no estar a la altura de las expectativas que se habían creado en torno a su relación con Hande. Sabía que su romance era visto como un cuento de hadas por muchos, y sentía la responsabilidad de mantener viva esa ilusión. Esa presión, sin duda, pudo haber generado cierta ansiedad y lo que algunos interpretaron como temor. Esa ansiedad se manifestaba en su comportamiento, en sus declaraciones, en la forma en que interactuaba con Hande en público. Era evidente que sentía el peso de la responsabilidad de mantener la imagen de una relación perfecta, algo que inevitablemente generaba tensión. Además, Hande es una mujer increíblemente independiente, talentosa y con una fuerte presencia. Es una actriz muy respetada, una influencer con millones de seguidores, y una activista comprometida con diversas causas. Su influencia y su impacto en la sociedad turca son innegables. Kerem, por su parte, también es un hombre muy seguro de sí mismo y con una carrera exitosa. Pero en una relación tan pública, es inevitable que haya comparaciones y especulaciones sobre quién tiene más poder o influencia. Estas comparaciones, aunque injustas, alimentaban el rumor del temor de Kerem hacia Hande. Es posible que Kerem se sintiera un poco abrumado por la magnitud de la fama de Hande y por la admiración que generaba en todo el mundo. No creo que esto signifique que él fuera inseguro o celoso, sino simplemente que era consciente de la posición de Hande en la industria y del impacto que tenía en la opinión pública. Esa conciencia, sumada a la presión mediática,
pudo haber contribuido a esa percepción de temor. Es natural que en una relación, uno de los miembros se sienta a veces eclipsado por el éxito del otro. Y en el caso de Kerem, esa sensación pudo haber sido amplificada por la constante atención mediática y las comparaciones inevitables. Otro factor importante a considerar es la diferencia en sus personalidades. Hande es conocida por ser más reservada y discreta con su vida personal, mientras que Kerem es un poco más abierto y expresivo. Esta diferencia en la forma de manejar la atención pública también pudo haber generado ciertas tensiones en la relación y, por ende, la idea de que Kerem se sentía intimidado o preocupado por la forma en que Hande manejaba su imagen. Mientras que Hande prefería mantener un perfil bajo y proteger su intimidad, Kerem se mostraba más dispuesto a compartir detalles de su vida personal con sus fans. Esta diferencia de enfoques pudo haber generado conflictos y malentendidos, y contribuido a la percepción de que Kerem se sentía intimidado por la forma en que Hande manejaba su imagen pública. También es importante recordar que las relaciones, incluso las más perfectas a la vista del público, tienen sus altibajos. Kerem y Hande, como cualquier pareja, seguramente tuvieron sus desacuerdos, sus momentos de duda y sus desafíos. La diferencia es que ellos tenían que lidiar con todo eso bajo el escrutinio constante de los medios y de sus fans. Esa presión, sin duda, pudo haber exacerbado cualquier problema que tuvieran y contribuido a esa idea de que Kerem sentía cierto temor hacia Hande. Cualquier discusión, cualquier malentendido, era amplificado y comentado por los medios, lo que dificultaba aún más la resolución de los conflictos y generaba un clima de tensión constante. Pero, ¿qué hay de las evidencias concretas? ¿Existen realmente pruebas de que Kerem sentía este temor del que hablamos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. La mayoría de las evidencias que circulan en las redes sociales son interpretaciones subjetivas de sus gestos, miradas y declaraciones. Es muy fácil sacar conclusiones erróneas basándose en fragmentos de entrevistas o en fotos tomadas fuera de contexto. La interpretación de las señales no verbales es un arte subjetivo, y es fácil caer en la trampa de proyectar nuestras propias ideas y prejuicios en el comportamiento de los demás. Por ejemplo, algunos fans han señalado ciertas ocasiones en las que Kerem parecía un poco más reservado o cauteloso en presencia de Hande. Otros han interpretado sus declaraciones como una forma de minimizar su propia importancia en la relación y de resaltar el talento y la fama de Hande. Sin embargo, todas estas interpretaciones son subjetivas y no necesariamente reflejan la realidad de lo que estaba sintiendo Kerem en ese momento. Un gesto de timidez puede ser interpretado como temor, una declaración humilde como inseguridad. Pero en realidad, no podemos saber con certeza lo que estaba pasando por la cabeza de Kerem en esos momentos. Creo que es importante tener en cuenta que los famosos también son personas, con sus propias inseguridades, miedos y vulnerabilidades. No podemos esperar que siempre estén perfectos y felices delante de las cámaras. Es natural que en ocasiones se sientan un poco abrumados por la atención mediática o que tengan dificultades para manejar las expectativas del público. Idealizar la vida de las celebridades es un error común, pero es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sus propias luchas y desafíos. En el caso de Kerem, creo que es posible que se haya sentido un poco presionado por la responsabilidad de mantener viva la llama de su romance con Hande y de no decepcionar a sus fans. Esa presión, sumada a la fama y el talento de Hande, pudo haber generado cierta ansiedad, y lo que algunos interpretaron como temor. La presión de tener que cumplir con las expectativas del público y de los medios es una carga pesada que puede afectar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes y seguras de sí mismas. Pero al final del día, es importante recordar que no podemos saber con certeza lo que realmente estaba pasando por la cabeza de Kerem. Solo él y Hande saben cómo era su relación en realidad y cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Todo lo demás son especulaciones y rumores. Es fácil caer en la trampa de juzgar y opinar sobre la vida de los demás, pero es importante recordar que no tenemos todos los elementos para formar un juicio justo y objetivo. En mi opinión, creo que la palabra temor es un poco exagerada. No creo que Kerem sintiera miedo de Hande como persona. Más bien, creo que se sentía presionado por las expectativas, abrumado por la fama y consciente de la importancia de Hande en la industria. Esa combinación de factores pudo haber generado cierta ansiedad, y lo que algunos interpretaron como temor. Es decir, no se trata de un miedo irracional, sino más bien de una respuesta comprensible a una situación de alta presión y exposición mediática.
Y por supuesto, no podemos olvidar que las relaciones, especialmente las que están tan expuestas al público, son complicadas. Es fácil idealizar la vida de las celebridades y pensar que todo es perfecto, pero la realidad es que también tienen sus propios problemas y desafíos. La vida de las celebridades es un constante equilibrio entre la imagen pública y la vida privada, y es fácil perder el equilibrio en ese proceso. En resumen, creo que el rumor sobre el temor de Kerem hacia Hande es una simplificación exagerada de una situación mucho más compleja. No creo que se trate de un miedo literal, sino más bien de una combinación de presión mediática, expectativas del público y conciencia de la fama y el talento de Hande. Al final del día, solo Kerem y Hande saben cómo era su relación en realidad y cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Y aunque nos guste especular y opinar sobre la vida de los demás, debemos recordar que no tenemos el derecho de juzgar sin conocer todos los hechos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. Recuerden que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y que no debemos juzgar a las personas basándonos en información incompleta o sesgada. La empatía y la comprensión son fundamentales a la hora de analizar la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem realmente sentía temor hacia Hande? ¿O creen que es una exageración? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Su participación es muy importante para mí y para el crecimiento de este canal. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero. Hasta la próxima.